Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, a donde yo ansiaba por llegar. ¿Sabe por qué? Porque todos los viernes de 8 a 9 de la noche, a través de nuestras cámaras y nuestras líneas telefónicas, comparto con usted experiencias enriquecedoras, maravillosas, deslumbrantes, aleccionadoras, como la que vamos a tener hoy. ¿Sabe quién es nuestro invitado? Pues quien está considerado uno de los máximos intérpretes de la guitarra en México y en el mundo. Me refiero al maestro Juan Carlos Laguna. Él ha tenido muchísimos reconocimientos, pero creo que hay dos que tenemos que subrayar. No sé si él los vea como premios, pero yo así los considero. El hecho de que haya podido trabajar, interpretar con las mejores orquestas del mundo, me parece un reconocimiento extraordinario de su trabajo. Y segundo, también el hecho de que los más brillantes compositores contemporáneos hayan dedicado sus obras a él. En fin, hoy vamos a poder verlo, escucharlo, conversar con él, hacerle propuestas, hacerle preguntas y, desde luego, primero que nada, oírlo. Yo ya hablé mucho. Ahora, ¿qué les parece si lo escuchamos al maestro en una interpretación del preludio de Manuel M. Ponce y una pirecua en nogal de Gerardo Tamés? Adelante, por favor, maestro.
tenemos que aplaudir esta primera interpretación de nuestro invitado y por supuesto yo los invito, pero en serio, a que lleguen hasta aquí, se acerquen a nuestro invitado, insisto, y que le hagan preguntas, que le hagan propuestas y que le pregunten cómo se prepara un guitarrista, cómo llega a ser un virtuoso como él. Desde luego es una carrera larguita, 14 años más o menos, ¿no? Sí, depende de la edad que se empiece. Más. Hay que empezar de niño para hacer una carrera realmente más seria, ¿no? Vayamos al trabajo. Usted decía en una entrevista que prefiere interpretar música escrita directamente para guitarra que arreglos. ¿Por qué? En la música pensada allá en el instrumento me gusta más y buscar una originalidad en el repertorio. Cuando uno es estudiante, uno toca mucha música de otras épocas, música barroca, música clásica. Bueno, la clásica ya hay guitarras, ¿no? Pero son obras que son arreglos, son transcripciones. A mí me gusta más cuando la guitarra, la música está hecha pensada en el instrumento. En la transcripción se pierde. Y se gana a veces. Por ejemplo, la música de española, toda la música de Albéniz, con un carácter tan español, en la guitarra se escucha realmente en su medio, ¿no? Es para piano, pero se hace en la guitarra de manera maravillosa. Hay compositores que pienso que se oirían muy bien en guitarra, como Vivaldi. Sí, se han hecho versiones de Vivaldi hasta con guitarra eléctrica, ¿no? Eso me parece absolutamente extraordinario. Como es extraordinario el hecho de que hay en México tantos magníficos guitarristas. Sin embargo, hay muy pocas mujeres intérpretes de este instrumento. ¿A qué lo atribuye? No lo sé. Por ejemplo, en el año 91, cuando gané el concurso de Japón, sí, el segundo, tercero y cuarto eran mujeres japonesas. Entonces, hay muchas mujeres en España, muchas mujeres en Argentina. Pero aquí no. Y aquí no tantas. Sí, ahora hay más. Hay un movimiento grande de mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, no han ganado mujeres concursos de interpretación acá en México, pero sí hay un grupo grande de mujeres. Está Nadia Borislova, por ejemplo, rusa radicada en México, y muchas otras que están haciendo un trabajo importante, ¿no? Ha tenido una experiencia muy vasta, ha tocado, ha sido solista, ha tocado con orquesta, ha acompañado a la voz humana. Eso me parece fascinante. De las experiencias así como importantes en mi vida fue haber estado cuando vino Pavarotti a México. Ay, fui parte de la orquesta y justo me tocó estar detrás de él junto al director, estaba enfrente. Yo toqué poquito y los arreglos de música italiana, como 3 canciones solamente, pero estar detrás de Pavarotti fue una experiencia maravillosa. Alguien decía, Pavarotti es un gran intérprete, es una voz maravillosa, pero todo lo sabe de memoria. En cambio, Plácido Domingo lo sabe por partitura. Yo no veo, yo francamente creo que Pavarotti es absolutamente incomparable, ¿no? Cada uno en su estilo, pero son maravillosos. Es gente ya que está en un nivel superior, ¿no? ¿A qué es lo que los coloca en ese nivel? Yo creo que es el compromiso y el gusto con lo que hacen, lo que hacen, ¿no? Compromiso. ¿Puede ser artista sin tener un compromiso? Hay que tener compromiso con la música, ¿no? Yo recuerdo a Pavarotti cuando terminaba de cantar, a pesar de que cantaba las mismas canciones o las mismas... Maravilloso. Se volteaba y la mirada era totalmente perdida, ¿no? Estaba en otro lado, ¿no? Era eso como que estar metido completamente en lo que estaba haciendo. Estaba donde está la música, ¿Sí? Que es una especie de mar. Usted decía que el silencio de los músicos es como la página en blanco para los escritores. Sí, Octavio Paz decía que la música era sonidos caminando sobre el silencio, ¿no? Y sí, el silencio es como parte, es como el telón, es el inicio. Takemitsu lo incorporaba como un sonido más en su música, ¿no? El sonido es importante, el silencio también. A eso me iba a referir. El silencio subraya, es como la sombra de un cuerpo. Totalmente. El inicio de la pieza, el final de la pieza, ese silencio previo ya es una preparación para el escucha. Sin ¿no? inicio y final. Uno no se imaginaría que su historia comienza con Pedro y el Lobo. Me regaló un disco mi papá en un cumpleaños. Es una maravilla, por cierto. Una maravilla, lo ¿sí? escuchaba muchísimo, eran discos de, sí. de acetato sí. y detrás, porque eran dos caras, detrás estaba un cuento que se llamaba Piccolo, Saxo y compañía, que era como la... Piccolo, Saxo y compañía. Piccolo, Saxo y compañía, que era como se formó la orquesta, pero la orquesta sinfónica, pero contaban un cuento para niños, ¿no? Prokofiev y una guitarra prestada. Así es. La primera, ¿quién se la prestó? La mía era
Pues era de mi hermano, ¿no? Una guitarra Sus champaracho. primeros maestros. Sí, mis hermanos, mi papá mismo, ¿no? La vida musical así como popular en la casa. Entonces yo entré a la escuela sin guitarra y después ya tuve una primera guitarra también de paracho. Decía usted que sus primeros maestros habían sido sus hermanos, pero que había una diferencia entre ellos y usted. Y aquí la diferencia entre mí y el señor que está enfrente es que él me puede poner una cartulina que dice corte y yo no puedo hacer absolutamente nada. Ni modo, así es la vida. Injusticias de la vida, maestro. No se imagina cuánto me alegra que usted acepte la invitación a entrar aquí a nuestro estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Uswald, nombre que yo nunca no había escuchado. Contreras dice saludos a la señora Cristina Pacheco. Cada viernes no nos perdemos su programa por Canal 11, naturalmente. Club Fan dice qué velada tan maravillosa estamos disfrutando en compañía de la maestra Cristina Pacheco y su invitado, el extraordinario guitarrista Juan Carlos Laguna. Saludos a todos. Joel Velázquez quisiera pedirle al guitarrista mexicano Juan Carlos Laguna que si podría hacerle un homenaje a Francisco Gavilando Soler. Muchas felicidades por el programa. Gracias, de verdad, gracias por su presencia y vamos a escuchar una nueva interpretación del maestro Juan Carlos Laguna. Adelante, por favor. Gracias. Vamos a seguir conversando con el maestro y con usted. Dice Rubén Martínez, muchas felicidades a Cristina Pacheco por su programa, también al gran guitarrista Juan Carlos Laguna. Fíjese que gracias a ustedes estamos conociendo compositores a los que nunca nos habíamos acercado. Tal es el caso de Juan Herena. Sé que es un guitarrista español muy interesante, estudió sociología y le comentaba yo, seguramente usted lo sabe, que con su primera beca compró una guitarra. No sabía, yo creo que sabe más de la vida de él, que le gusta mucho escalar montañas, por ejemplo. Le dio COVID estando en la montaña, dice que fue muy difícil para él bajar, estando muy mal. Lo conocí en la pandemia, justo, me mandó una obra. ¿Cómo lo descubrió? Él me mandó una obra dedicada, que se llama Dos Reflexiones, me la dedicó y me escribió que era un regalo. Entonces me gustó mucho la obra, la toqué. En esa época estábamos dando conciertos virtuales, no había conciertos, estaba todo cerrado, ¿no? Entonces la toqué y mandar música dedicada. Esta obra que toqué ahora
nombra el último disco que grabé. Que se llama, Sofía se llama. Sí, está dedicada a mi esposa. Ay, Fue un que regalo nos acompaña y está es por un lujo aquí, tenerla aquí, por supuesto. que le dedicó esa obra a Sofía y grabé un disco con toda la música de Juan Arena que nos ha dedicado, porque le ha dedicado a mi esposa, a mis hijos, a mí. Y es el último disco justo y se llama Sofía el disco. Estrenar una obra nueva, que nunca antes se había escuchado tal vez, debe ser una responsabilidad tremenda y es una apuesta también. Un compromiso, arriesgarse también, y eso es generar también nuevo repertorio. Parte de la labor que yo promuevo entre mis alumnos, conmigo mismo, es tratar de tocar nueva música. Es maravillosa la música que se ha hecho, pero el tratar de generar, de colaborar con compositores para que se genere nuevo repertorio. Sí, pero la gente se va más a lo seguro, ¿no? Siempre. ¿Quién no va a un concierto de Beethoven o de Mozart o de Vivaldi, ya que lo mencionamos? Exacto, pero hay que arriesgar también. Eso es, eso es. ¿Hay una línea entre los nuevos compositores? ¿Siente usted que hay una tendencia? Ahora, por ejemplo, él está como, es música tonal, no es música experimental, ¿no? Me gusta mucho esta parte, que es muy expresiva, parece igual que Julio César Oliva, que es Claro. música como, Mexicano, él dice maravilloso. que parece música de otras épocas, ¿no? Pero es música hecha en el siglo XXI, la música de Julio César, igual que la de Juan Herena. Habla usted de épocas. El sonido cambia con el tiempo. ¿Cómo le puedo explicar? El público quiere otros sonidos. Sí puede cambiar. De hecho, cambia, incluso los mismos instrumentos van cambiando. Buscan a veces más sonoridad, o más brillantez, o más profundidad, o más ser más íntimos, ¿no? Conciertos como el de Aranjuez Ujú. renuevan nuevos repertorios y hacen modificaciones al instrumento. Sí, en su momento Aranjuez fue el concierto famoso del siglo XX, pero justo escribió un artículo, un catálogo de conciertos mexicanos para guitarra y orquesta. Y el primer concierto que se hizo en el siglo XX no fue el Aranjuez, fue otro concierto de Rafael Adame, compositor mexicano. Y a partir Rafael Adame. Adame. Y a partir de 1930 hasta ahora se han compuesto más de 100 conciertos para guitarra y orquesta en México, que son muchos. Y se conocen el concierto de Ponce, se concierto de Tamés, pero no se conocen tantas. Ya que menciona Ponce, dice usted que es su compositor mexicano predilecto. Me gusta mucho Ponce. Ponce, de esos compositores que ya traspasan fronteras, como lo traspasó Villalobos, o lo traspasó Leo Brauer o Piazzolla, que son como compositores del mundo. Ponce se toca en todos lados, en Japón, en Europa. Sí, pero aquí hemos comentado con otros maestros que nos han hecho el favor de acompañarnos, hasta qué punto Estrellita le causa problemas. Pues no está hecho para la guitarra, aunque se toca, ¿no? Pero ya es un clásico de Ponce, ¿no? Sí, pero es un clásico, pero todo el mundo piensa que Estrellita y punto. Sí, sí, Y no. tiene toda clase de conciertos. Es un compositor además muy prolífico. Versátil, porque componía obras en estilo barroco o en estilo español, o tenía muchos estilos para componer, incluso hasta bromeaban con Segovia de poner otro autor, ¿no? Muy importante la relación de Manuel M. Ponce con Segovia. Fue fundamental para el desarrollo Ahí de está la suite cubana. muchas cosas que hizo a partir con Segovia, ¿no? Esta relación generó un repertorio impresionante con música de cámara, conciertos para guitarra y orquesta, el Concierto del Sur, suites, sonatas, etcétera, un montón de obras. Un compositor de gran versatilidad, un compositor que nos ha dejado muchas cosas y que de alguna manera ha marcado una línea en la composición posterior de los autores mexicanos, de los artistas mexicanos. Sí, Ponce tiene su lugar en la historia, pero más que merecido. Sumar la música popular a la música clásica, a la música para conciertos, eso es importante. Como los grandes compositores, Piazzolla lo Todos lo han hacía, hecho. Gismonti o Brauer o Villalobos. El folclore soy yo, decía Villalobos, ¿no? No desligarse de ese origen. Hay un intérprete que a usted le parece que le impresiona mucho y considera que es el mejor en este momento, Iván Rijós. Sí, ¿Se dice Rijós o Rijós? Iván Rijós, no es compositor, Rijós. aunque compone obras, es un Pero es guitarrista intérprete. que yo admiro mucho, ¿no? El ser el mejor, hay muchos. Él mismo diría, yo no soy el mejor chico, me diría. No, yo lo admiro por muchas cosas. Como persona, como músico, tiene una habilidad que no muchos tienen, que es una habilidad para improvisar lo que sea. Le da unos 5 sonidos, le da uno 4 sonidos, uno toca lo que sea y él siempre va componiendo algo a la vez, ¿no? O sea, tiene una habilidad impresionante. Pero además aquí hay guitarristas extraordinarios. Uno ve la lista de guitarristas mexicanos
Y es impresionante. Hay muchos guitarristas y que se comenta en el medio musical que hay un nivel grande en México. Lo dice Leo Brauer, lo dice Manuel Barrueco y no lo dicen. Manuel Barrueco, su maestro, que además estuvo aquí. Sí, no fue mi maestro, yo con él ¿Por eso? en el Cervantino y bueno, Manuel Barrueco es de los grandes guitarristas del siglo XX. ¿Cuál es el acento en Manuel Barrueco, que lo ha hecho tan notablemente distinguido en el mundo musical, pero como maestro? Pues es la perfección, ¿no? A él le preguntaron que qué pensaba de la música popular y decía, no puedo tocarlo porque soy demasiado limpio, decía él, un poco bromeando, que había que ser un poco más arrojado. Maestro, ¿no? ¿existe la perfección? No. Él la buscaba. Sí, siempre se busca, pero pues no es como, no. Balzac tiene una obra maravillosa, en realidad es un cuento que es la obra maestra, y el que busca la obra maestra nunca la termina. No, es imposible hacer eso, entonces es frustrante. Uno busca en el estudio ser muy preciso, por ejemplo, pero no es el objetivo. Es un objetivo, pero no es el objetivo, ¿no? Alguien decía, prefiero ser compositor que intérprete. No es que no me guste interpretar las obras de otros músicos, sino que uno está sometido a un repertorio. Uh-huh. Más o menos sabes cuál es el cartabón y tienes que seguirlo y a lo mejor te obligan, no te piden, te piden repetir muchas veces una obra. Sí, es importante la labor de ambos, la labor del compositor y del intérprete. Dicen, crear una obra de arte es crear un mundo. Recrear una obra de arte es recrear un mundo también. El intérprete es un creador. Es un recreador. Es un traductor. Sí, es una especie de... Porque está la composición y uno le da vida a esa obra, ¿no? Hay un trabajo muy bonito de usted que es música para niños, Uh-huh. con un compositor japonés, Sato. Sí, Hirokazu Sato. Sí. Sí, fue un disco que grabé hace unos años en Canadá y está dedicado a mis hijos. Y sacó otro nuevo disco, que está dedicado ahorita también lo vemos. a mis hijos. Hay un Mozart para niños que es maravilloso. Sí. Estas son... Todas las obras de este disco están dedicadas a mis hijos, Martina y Mateo, por compositores de diferentes países, de España, Juan Herena, de Argentina, de México, por supuesto. Es un disco... No está Barrios Mangoré. Le hago la pregunta porque es uno de mis compositores predilectos, gracias a usted. Uh-huh. Pues ahí está Barrios Mangoré en aquel disco de allá que se llama... ¿De acá? No, ¿Donde dice corte? Aquí disco... que dice corte. Mire, aquí dice corte. Sí. Ay, lo odio. Quiero agradecerle al señor Pedro Aces el envío que me mandó la semana pasada. Muchas gracias de verdad. El maestro Juan Carlos Laguna es un excelente profesor y me siento muy orgulloso de ser su alumno, dice Fernando Vilchis García. Ahorita vamos a hablar de eso. Salvador Sandoval dice, estudié medicina hace 40 años en el casco de Santo Tomás. Yo sigo maravillado con la presencia de Cristina Pacheco en cada uno de sus programas. Señor, muchas gracias. Dice, yo la conocí desde sus inicios en Canal 11. Le mando saludos, abrazos desde Sonera. El guitarrista de hoy es absolutamente sensacional. Taurino Ruiz, felicito a Cristina Pacheco por sus hermosos programas. También a Juan Carlos Laguna, a quien conozco desde hace muchos años. Él le dio clases a mi hijo Benito Ruiz en la Escuela Nacional de Música. Cuántas historias, ¿verdad? Y cuánta música hay para escuchar y para deleitarse. Y ahora vamos a escuchar justamente una interpretación de nuestro invitado. Adelante, maestro, por favor.
gracias una vez más, maestro. Lo que escuchamos fue una obra de un compositor argentino, Gustavo Cantor. Vamos a conocer un poco más de él. Maestro, ¿quién es Gustavo Cantor? Gustavo Cantor es un compositor argentino, salteño, que Sí. mucha de la música que él hace, o casi la mayoría de la música que él hace, está basada en el folclore argentino. Tiene ritmos diferentes. En este caso es un ritmo de huayno. Y es la característica que tiene él, darle importancia al folclore de su país. Pues yo creo que todos los compositores le tienen que dar importancia al folclore de su país porque es la base, es la raíz de todo, ¿no? Claro, y aparte otra característica de esta pieza es que es una obra, se llama Estudio para mano izquierda. Es un estudio, o sea, una pieza que tiene también o sea, el objetivo de desarrollar cierta habilidad en la mano izquierda de ligados, que nosotros le decimos, ¿no? Entonces es un estudio para mano izquierda basado en el ritmo de folclore. Hay ejercicios para la mano izquierda también de piano. Para la Son muy derecha, para la serios. izquierda, para los Sí. dos manos. Se habla mucho de sus capacidades como maestro, con su talento para enseñar. ¿Les enseña a buscar un sonido? Pues trabajamos con sonido. El Sí, sonido se pero a trabaja buscar siempre. precisamente a purificarlo, a limpiarlo, no sé cómo explicárselo. Sí, se busca un sonido, una calidad en el sonido, una proyección en el sonido. Involucra muchos aspectos también. Nosotros usamos uñas, el corte de uñas, el limado de uñas, la inclinación, la mano derecha, el vibrato. Hay muchas cosas que El involucran. contacto físico con la guitarra es importante, creo. Sí, el hecho que se abrace también Eso es es. otra cosa, ¿no? Que Eso para bien y es. para mal, de alguna forma, el abrazarla también le quita vibración en la parte de atrás. Neruda tiene una oda muy bonita a la guitarra y menciona eso, habla de la forma de la guitarra. Sí, lo asocian con una forma femenina Sí. por la cuestión de las curvas, Sí. pero no, es un instrumento así que cada uno se involucra de manera distinta con su instrumento, ¿no? En este caso sí es una especie como de comunión. Habla usted en alguna entrevista también de su involucramiento, su acercamiento a la primera guitarra que tuvo de Paracho. Y pensando en esto, pienso en el concurso de Paracho. ¿Qué tan importante fue para usted? Y después el concurso en la UAM. Sí, bueno, fue muy importante Sí. haber ganado el concurso de Paracho. De hecho, traigo una guitarra de Paracho, que es una Sí, guitarra es preciosa. que tiene poco tiempo. El año pasado la construyó Arnulfo Rubio. Y bueno, gané en Paracho hace muchos años, después gané el de la Metropolitana Sí. y después gané el de Japón, ¿no? Concurso internacional. Cada uno de ellos fue importante en su momento, ¿no? Sirve como para seguir dando pasos hacia adelante. Festivales y concursos. Hay muchos en México, por suerte, porque ese contacto con los maestros directamente en clases, en conciertos, el concurso no como una competencia que soy mejor que él, o Sí, no, sí. sino el hecho de enfrentarse con uno mismo, enfrentarse con un jurado, con un cierto tipo de obras. Entonces creo que es importante tener esa experiencia. Pienso en su guitarra, me da la impresión de que es joven, entre comillas. Sí, totalmente. Es como unos zapatos que hay que aflojarlos. Eso es y lo que le tiene quería que preguntar. sonar poco a poco. Un instrumento va madurando, Por supuesto. va acoplándose al estilo del intérprete. Totalmente. Y hay maderas que tardan más en soltar el sonido. Por ejemplo. El pino, el abeto tarda más en soltar, pero una vez que suelta más, ¿no? El cedro es un resultado más inmediato. ¿Cuál ¿no? es la mejor madera para una...? Muy relativo. Esa pregunta yo se la hice al maestro Masaru Kono. Yo toco una guitarra Sí. Kono que gané en el concurso de Tokio. Y le decía, ¿cuál es mejor o cuál le gusta más, si el cedro o el pino, en la tapa, ¿no? Y decía, es muy personal, pero a mí me gusta más el abeto, ¿no? O es el pino. Atahualpa decía que la madera de las guitarras canta porque en ella se posaron los pájaros. Es muy poético decir eso. Me Claro. parece muy Es hermoso. hermoso, sí, claro. Un gran intérprete, una presencia muy especial. Y yo creo que el mundo está lleno de figuras así que nos fascinan, porque finalmente les formulamos o podemos hacerles muchas preguntas, pero no siempre hay respuestas en el mundo del arte. Y en el mundo de la música creo que menos. Sí, no las hay. Y a veces hay que dejarlas así como que a la imaginación de cada uno. ¿Cuál es su concierto de guitarra más emocionante, el que más lo mueve? Por lo que significó en mi carrera el concierto de Aranjuez, evidentemente. Si alguien le decía, ya chole, perdón que lo diga, pero así se Es lo hermoso. comentaron con el concierto de Aranjuez, y usted dijo, pero sí es bellísimo. No nada le quita la belleza, el hecho que se toque mucho, que se conozca mucho.
Es un concierto hermoso. El segundo movimiento del Aranjuez es magia pura, ¿no? Entonces, es el que para mí me representa mucho, porque yo siempre cuando era estudiante quería tocar el concierto de Aranjuez. Bueno, tuve la suerte de grabarlo con el maestro Lozano. Lo hice en mi examen profesional de la licenciatura, toqué el concierto de Aranjuez. Lo hice en muchos países, en Egipto, y siempre fue algo muy importante hacer ese concierto. Ahora me interesan más otro tipo de conciertos. Como por ejemplo. Muchos conciertos nuevos. Voy a estrenar ahora en octubre, en septiembre voy a estrenar dentro del Festival de Guitarra de Morelia. Voy a estrenar un concierto de Gabriel Estarella, es un compositor español, que es un homenaje a Chaplin. Qué bonito. Son 7 movimientos. ¿Cómo se nota que es un homenaje a Chaplin? ¿Tiene el ritmo de una película de Chaplin? No, es totalmente distinto. Es una acción muy, muy estilizada de lo que es el Chaplin, pero sí es un homenaje a alguien que el compositor admira mucho. Hablando de festivales, el de Tasco, ¿qué tan importante es? ¿Qué tanta tradición está sembrando? Pues fue muy importante, pero lamentablemente con la pandemia se canceló como se cancelaron muchos. Pero ahora se han retomado otros que se cancelaron y el de Tasco no se ha retomado. Lamentablemente, no sé si al gobierno del estado, que era patrocinado por el gobierno del estado de Guerrero, no le interesa o no sé. Pero ya tiene, desde que empezó la pandemia, no ha regresado al Festival de Tasco, que era un concurso. ¿Usted lo dirigió además? Sí, por muchos años, más de 20 años estuve en la dirección del festival. Me imagino todas las cosas que habrá escuchado, que habrá visto, y yo no he visto muchas cosas, pero con mucha frecuencia si veo un cartel que se aparece que dice corte. Ay, tienen harta. Todavía contamos con algunos minutos para que llegue usted aquí a nuestro estudio de Canal 11 y pueda conversar con nuestro invitado de hoy. Leticia González dice, le mando un saludo a mi primo Juan Carlos Laguna, de parte de Leticia González, de la familia de Cruz Espinosa, prima de su papá Antonio. Nos da mucho gusto verlo en el programa, disfrutamos mucho del triunfo y plenitud en el escenario. Micar Ma, gracias señora Cristina por deleitarnos con su programa. Opo Martínez, saludos Cristina Pacheco, siempre veo su programa, aquí nos tocó vivir, buen programa, saludos desde Cerro, desde Chicontepec, Veracruz. Josefina Tinoco, muchas felicidades a la señora Pacheco, su arreglo floral está precioso, lo hace Guadalupe Martínez, es una belleza de verdad. Y ahora vamos a acercarnos otra vez a una bella interpretación del maestro Juan Carlos Laguna. Adelante, por favor.
Escuchamos justamente una obra de un compositor español que se llama Gabriel Estarellas. El maestro nos estaba hablando justamente de él y por lo pronto Mireya Cervantes dice muchas felicidades a Juan Carlos Laguna y a la hermosa familia Laguna de parte de Mireya Cervantes. Maestro, me llegó este libro ayer, hoy recibí el impreso a primera vista. Habla usted en la presentación de la importancia que tiene leer una partitura a primera vista, por una parte. Por otra, advierte que este libro es para todos los músicos, pero específicamente para los guitarristas. Y en tercer lugar, aclara algo que no pude entender muy bien. Dice, este libro los ayudará a resolver el problema. ¿A qué problema se refiere? No lo menciona en la entrada. El problema que tenemos al leer es que son códigos que aunque conocemos, no los hacemos, la información no llega como de inmediato. Entonces, la persona que no sabe leer a primera vista se enfrenta a muchos problemas, a no sacar rápido una partitura, a no ejemplificar rápido en clase. Tanto el intérprete como el maestro es importante que tenga esta como herramienta de trabajo. Entonces, yo creo que yo he dado este método en diferentes lugares, en cursos, conferencias, y siempre hay interés por el tema, ¿no? Pero también decía, es imposible leer una partitura a primera vista el primer día. Si no tienen la experiencia o la práctica, es difícil, ¿no? Entonces, es importante el que tengan acceso, porque no hay planes de estudio donde manejen esta herramienta. Yo lo di en Estados Unidos, en Canadá, y es un tema interesante. No sé por qué no se enseña. Sin embargo, hay músicos en que sí les piden una prueba de lectura a primera vista, pero no lo enseñan como tal. ¿Usted pasó ese examen? Cuando trabajé en Yamaha, por ejemplo, a los maestros de Yamaha, si una escuela no profesional, pero muy les importante. piden a los maestros que hagan exámenes de lectura a primera vista, ¿no? A los músicos de orquesta les piden música. Le iba a preguntar, ¿un músico de orquesta necesita leer a primera vista? Ellos casi la desarrollan a base de la práctica constante. Cada semana hacen un programa distinto. Pero nosotros no tanto. Y es difícil en la guitarra porque hay particularidades, que una nota se puede localizar en diferentes sitios. ¿Pero qué es lo más difícil? Por ejemplo, el tiempo. Darle su tiempo a las notas. Son varias cosas porque a lo mejor difíciles. Se precipita en una primera lectura. Yo digo un principio ahí que es, si tengo que escoger entre exactitud de notas y exactitud de ritmo, me voy por el ritmo. No hay que perder el ritmo en la lectura. Se parece mucho, se asocia con las técnicas de lectura rápida de textos. Hay muchos principios similares. Pero la lectura rápida en textos tiene un problema, no hay deleite. Ajá. Sí, en este caso es la herramienta que nos lleva hasta cierto punto, porque ya después hay gente que lee bien y que interpreta bien a primera vista, ¿no? Pero no se trata solamente de sacar algo rápido, sino ver las ventajas que tiene algo de sacarlo. ¿Es como los actores que leen por primera vez un libreto? Sí, hay gente que lee muy bien y ya desde que está leyendo sabe que está sonando eso o sabe dónde hacerlo, ¿no? Y el que no lo sabe, pues no sabe qué se va a sonar aquí. Ahorita que usted hizo este gesto, pensé en las personas que cambian las hojas en las partituras cuando hay un intérprete, por ejemplo, de piano. Esa persona tiene que conocer la partitura, totalmente, tiene que saber leer. Totalmente, tiene que ser un músico, porque si no, a menos que el pianista le diga que ya le toca el codazo y le da la vuelta. Así como aquí me dan un codazo para que haga el corte, todavía no me toca. No, por supuesto tiene que ser músico el que pase las hojas, ¿no? Usted dice que este libro, este manual, está dirigido a toda clase de músicos. ¿Cómo puede ser un manual apto para un clarinetista que para un pianista o para un guitarrista? No, ese no está para todo. Aunque hay principios que se asocian, sí. Y que mi bibliografía tiene mucho que ver con muchos otros instrumentos, pero está dedicado y dirigido específicamente a guitarristas clásicos. Pero no es en general al músico en general, aunque sí hay principios que pueden ayudar, ¿no? Guitarristas clásicos se mencionan y alguien le preguntó a quién le parecía el mejor guitarrista y usted decía Santana en lo suyo. No, Santana, bueno, me gusta, pero el mejor, si digo el mejor en lo suyo, digo Paco Lucía, por ejemplo, o Juan Falú en el folclore argentino. O Eric Clapton. Sí, pero no Santana. O Jimi Hendrix. Sí, pero no, Santana, nunca hubiera dicho Santana.
Aunque es muy bueno Santana, por creo que supuesto. dijo que era muy bueno, Así. pero subrayó en lo suyo, Sí, sí, sí. con lo cual ya hacía una... Una... Bueno, ¿y cuál es el mejor intérprete entonces? No, pues Segovia era el mejor intérprete tocando Ponce, cada uno es lo mejor en su medio, ¿no? Quiero enviarle un saludo al maestro Juan Carlos Laguna. Es un compañero a quien siempre he admirado y estimado mucho, excelente guitarrista. Un abrazo a la señora Pacheco, persona a la que sintonizo frecuentemente. Es Andrés Casales. Osvaldo Alejandro Cisneros. Perdón que le pregunte, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, usted está preparando un alumno, etcétera, y de pronto lo ve llegar al principio de la cumbre, digamos? Antes de contestar, quiero agradecer los mensajes que están llegando a muchos familiares, amigos, Sí. y asociarlo a la pregunta que me está haciendo. Escribió Fernando Vilchis, ahora es un jovencito que acaba de terminar la carrera, se está preparando su examen de titulación. Menciono a él porque él habló por aquí al programa. Es un chico talentoso, un chico que ha ganado premios, es un chico que tiene toda la mejor... Está ahorita justo en el momento en que empieza su carrera profesional. Es la parte más difícil, ¿no? ¿Por qué es la parte más difícil? Porque uno ya se enfrenta al mundo como un profesional y a veces no está preparado uno para ese mundo, ¿no? Uno lo enseñan ahí a tocar, pero ¿qué pasa con la parte profesional de dar clase, de dar conciertos? ¿Cómo se coloca uno en el mercado laboral de alguna manera, ¿no? También la repetición, por ejemplo, de una partitura. A los actores les pasa, gracias a la técnica pueden renovar a su personaje, aunque lo hayan interpretado 800 noches seguidas, digamos. Pasa lo mismo con el intérprete musical. Sí, claro. Depende hasta el estado de ánimo de uno, interfiere en lo que uno expresa también, ¿no? La misma obra, la misma partitura, la misma obra es diferente de acuerdo al estado de ánimo de uno. Hablábamos del tiempo, las obras envejecen, los músicos crecen o también envejecen. Sí, las obras no envejecen, yo creo que siempre están ahí, por eso son como clásicas de alguna manera, están ahí presentes, ¿no? Lo que uno envejece de uno son las habilidades físicas, ¿no? Por supuesto, ya uno... Es como los futbolistas se retiran jóvenes porque no pueden competir contra los de 20 años. Debí decir, más que envejecer es cambiar. Cambia el gusto del intérprete. ¿Hay obras que le gustaban más antes que ahora? A lo mejor sí, en cierta manera sí, pero por ejemplo, La Catedral es una obra que a mí me gusta mucho. De Barrios Mangoré, y lo que tocaba es mucho, maravilloso. o el Aranjuez. Pero ahora no puedo hacer ciertas cosas que antes hacía, ¿no? Con mucha habilidad, pero creo que se disfrutan de manera distinta, ¿no? Es difícil el papel del músico en ese sentido. El mío también es muy difícil porque una vez más me llega el corte, pero este es definitivo, ¿ve? Por estar protestando me fue mal. Maestro, vuelve alguna vez aquí al estudio, aunque ya lo he entrevistado varias veces, me daría muchísimo gusto que sus alumnos lo vieran aquí. Cuando quieran. Y esta noche tenemos el gusto de tener la compañía de doña Sofía. Por cierto, ¿ya le cumplió la promesa de darle la serenata o no? Dígamelo rápido porque se nos va el tiempo. No, se la debo todavía. Mejor nos vamos al corte. Buenas noches. Mil gracias por su presencia, por su compañía y nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces, Sofía, le deben la serenata, no se me olvida. Qué vergüenza.